Un saludo muy especial para cada mujer cabeza de hogar. Un saludo muy especial para cada mujer casada, esposa, para cada esposo, para cada hombre soltero. Dios les bendiga. A los niños, a los jóvenes, Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el Señor. Seguimos adelante. Bueno, ¿qué tal si compartimos hoy una reflexión? Una reflexión muy sencilla, muy sencilla. Esmirna, una ciudad que hoy en día usted la encuentra en lo que se conoce como Turquía. Esmirna quedaba ubicada en una ciudad de Turquía que hoy se conoce como Izmir, situada al norte de Éfeso en la costa del mar Egeo. Era una de las ciudades que iba a recibir carta, una de las iglesias que iba a recibir carta de parte del Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8 al 11, nos habla del mensaje del Señor Jesucristo a esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Les está anunciando que viene sufrimiento. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Amén. Miedo al sufrimiento. Podríamos titular esta reflexión. El miedo al sufrimiento. Natural. Tener miedo al sufrimiento es natural, es humano. Si usted se fija en el mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor en ningún momento le dice a esta iglesia, pero tengo contra ti. No, no les dice eso. No tenían de qué arrepentirse. El Señor les está diciendo que es una iglesia que está sufriendo persecución,
que el Señor sabe lo que están viviendo, que Él sabe lo que están pasando, lo que les está sucediendo. Pero el Señor les advierte que viene más persecución. Muy bien. Cuando nosotros tenemos miedo de lo que la gente pueda hacernos, debemos recordar que Jesús es el primero y el último. Jesús es la palabra viviente y divina. Creó todas las cosas. Es la palabra de Dios fiel, verdadera. Es Cristo quien pondrá fin a la historia humana. Es Cristo quien tiene el control de su vida y de la mía. Y a Él no se le escapa absolutamente nada. Por eso es que el mismo Señor Jesús puede afirmar de sí mismo lo que solo puede decir Dios, que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último, independiente de nuestras circunstancias. Escúcheme, independientemente de las circunstancias, de lo que usted viva, de sus circunstancias pasadas, presentes, futuras, el Señor Jesucristo controla todo, de principio a fin. Es el Señor sobre toda la historia, incluida su vida y la mía. Jesús no solo gobierna la historia, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna, el que murió y volvió a vivir. El que murió y volvió a vivir. Tuvo el poder de morir por nosotros en la cruz. Tuvo el poder de resucitar. Está sentado a la diestra de Dios Padre hoy. Él puede cambiar su situación. Ahora, es verdad que cuando el sufrimiento llega, pues el sufrimiento tiende a sorprendernos. Pero el solo hecho de pensar en que un día vamos a resucitar y que todo esto va a pasar, nos debe fortalecer y consolar. La iglesia en Esmirna necesitaba que se le recordara que el Señor Jesús es soberano sobre toda la historia. ¿Y por qué necesitaban eso? Porque por causa de la persecución que estaban viviendo, empezaron a pensar que como que el Señor no estaba en control, como que no controlaba las circunstancias presentes. Pero eso no es más que una mentira que Satanás nos mete en la cabeza. El Señor está en control de lo que vivimos, está en control de lo que pasamos, está en control de lo que experimentamos, más de lo que usted se imagina, más de lo que yo puedo imaginar. Aún de aquellas circunstancias en las que usted ha pedido, ha clamado y pareciera que el Señor es totalmente ajeno. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida que usted pide, pide y pide y a base de que pasa el tiempo y no recibe respuesta, usted llega a pensar que el Señor no está en control de su vida o de sus cosas, o por lo menos que no le interesan sus asuntos. Que al Señor no le interesa su hogar o sus problemas económicos o de salud. La iglesia en Esmirna estaba experimentando sufrimiento, estaban experimentando pobreza, estaban experimentando calumnias. Y esta ciudad era famosa porque tenían un templo de adoración a una diosa llamada Roma.
y además era el centro de culto al emperador romano de turno. Entonces, los cristianos fieles en Esmirna sufrían presiones sociales y políticas con el objetivo de que ellos se involucraran en la idolatría que socialmente era aceptada y especialmente en el culto al emperador. Lo más irónico es que la persecución que ellos vivían, el sufrimiento que se les ocasionaba, lo estaban recibiendo de judíos, de personas de la misma nacionalidad, no de romanos, de judíos que pertenecían a la sinagoga local. Y en esta época la única religión no romana que era permitida por la ley era el judaísmo. Y los cristianos, los que le entregaron su vida a Cristo y se apartaron del judaísmo y del legalismo, de la ley, etcétera, y que recibieron a Cristo, llegaron a ser considerados como una secta. Y a pesar de ser presionados, pues ellos se negaban a adorar dioses, a reconocer a César como señor, pues recibían toda la persecución. Y la oposición judía al cristianismo en esta época no era nada nuevo, ya era algo viejo. Pero si usted mira el libro de los Hechos, nos ayuda a hacernos una idea de cómo estaba esta situación para los cristianos de Esmirna. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, el capítulo 13, se da cuenta que en Antioquía de Pisidia y en Asia Menor, Pablo, explicando el Evangelio en la sinagoga a mucha gente, era perseguido. Él predica la palabra en la sinagoga, pero a los 8 días, al sábado siguiente, grandísimas multitudes vinieron a escucharlo predicar la palabra de Dios. Pero esos judíos que estaban todavía amarrados a la ley, al judaísmo, y que no aceptaban al Señor Jesucristo, se llenaron de celos y empezaron a contradecir al apóstol Pablo con maldiciones. A pesar de esto, el evangelio se extendió, pero los judíos incitaron a mucha gente, incluso a gente distinguida, a gente de acuerdo con el judaísmo, a gente prominente de la época, para provocar persecución en contra de Pablo y Bernabé, tanto que lograron expulsarlos de la región. Estudie el libro de los Hechos, capítulo 13. Y lo mismo, algo muy similar les sucede en Iconio, donde hay un complot tanto de gentiles como de judíos, apoyados por los políticos de turno, para maltratarlos y apedrearlos. Por eso dice la palabra en el capítulo 14, verso 5, que tuvieron que huir a Listra. Ellos llegan a Antioquía y que unos judíos de Iconio calman a la multitud y los persuaden, pero sin embargo fueron apedreados y los arrastraron fuera de la ciudad. Fue tan terrible la muenda que les dieron que pensaron que Pablo estaba muerto. Entonces había una encarnizada oposición. Los judíos estaban celosos porque se consideraban a sí mismos
como el verdadero pueblo de Dios. Ellos no aceptaban que otros vinieran a decir, y menos cristianos, que eran el pueblo de Dios. No, ellos eran quienes estaban esperando que el Mesías regresara y restaurara a Israel. Ahora, si usted se fija en la historia de la iglesia, el Señor le dice a Esmirna que van a ser probados durante 10 días. Esta cantidad de tiempo determinada, 10 días, deja ver que literalmente es un tiempo de prueba. Escúcheme, las pruebas tienen un principio, usted ya dijo el resto, y tienen un final. Las pruebas, las tormentas, las luchas, todo lo doloroso tiene un principio y tiene un final. Todo tiene un principio y un final. Pero Dios estaba permitiendo que la iglesia fuera juzgada. Estaba permitiendo la persecución. Estaba permitiendo que fueran probados. ¿Para qué? Por un lado, para que dependieran más y más de Dios. Y por otro lado, para que su fe se fortaleciera cada vez más en el Señor. Y de esta manera ser testigos más contundentes y más fuertes ante el mundo. Y el consejo del Señor Jesucristo para esta iglesia y para nosotros hoy es que entre más perseguidos seamos, no debemos temer y debemos ser más fieles. Más fieles. Después de las lunas de sangre, tema del que ya hablamos ampliamente, se han suscitado una serie de cosas sobre el planeta, sobre el mundo entero, como si le hubieran metido el acelerador a las plagas, a las pestes, a los incendios, a los conflictos geopolíticos, etcétera. ¿Será esto casualidad? No. Y tengo que decirles esta noche que usted, haciendo parte de la iglesia de Cristo, quizás va a ser sometido a persecución, a presión social, a la presión laboral, al desánimo, al cansancio, al estrés, a los miedos, a los temores, a la angustia, a la tristeza. Seguramente han visto noticias. Razones por las que preocupan las plagas de langostas que azotan a África. Estos insectos se mueven en grandes enjambres que amenazan con arruinar las cosechas. Trabajan bajo un principio neurológico que se conoce como el cerebro colectivo. Pueden alcanzar áreas de más de 60 metros cuadrados, el tamaño de uno de los barrios más grandes de Nueva York, Manhattan. Leo, la ONU urgió este lunes a los donantes a aportar de manera urgente fondos para frenar en África Oriental la actual plaga de langostas que prendió las alarmas por el daño que podrían causar en países vulnerables. Son insectos que se mueven en enjambres. Son capaces de comer en un solo día tanta comida como una población equivalente a 50 millones de personas. Los más afectados son Etiopía, Kenia y Somalia. Mis amados,
¿Será todo esto casualidad? ¿Será todo esto cosas simplemente aisladas que están pasando? No. Ahora mismo, en el mundo entero, la iglesia es perseguida. Usted es perseguido, por lo menos. De esa persecución es consciente el que es espiritual. Porque el que dice ser cristiano, pero consciente con el mundo, pues no va a sentir tal persecución porque no vive en santidad. El problema es, mi amigo, donde llegue el Señor Jesucristo a venir por su iglesia, que usted no va a estar preparado. Toda aquella persona que está consintiendo con el mundo, que ama lo que ama el mundo, que tolera lo que tolera el mundo, pues no está preparado para irse con el Señor. Es tan sencillo como eso. La persecución irá en aumento. De hecho, es lo que el Señor le dice a la iglesia en Esmirna. Pero debemos recordar que Cristo es el primero y el último. Usted puede estar siendo perseguido y no darse cuenta porque usted asume eso como simplemente algo normal. No, no es normal. Somos perseguidos cuando somos apegados a la palabra, señalados como religiosos, fanáticos. Somos perseguidos cuando la presión social nos lleva a hacer cosas que no son doctrinales y que tampoco están en la palabra. Somos perseguidos cuando literalmente a nivel social principios y valores se nos cuestionan, cuando principios y valores se nos, se nos quieren cambiar, se nos quieren manipular, se quieren influenciar. Entonces es muy probable que usted haya sido o esté siendo perseguido, pero usted no se ha dado cuenta. Somos perseguidos por el señalamiento de la gente, por la burla, la crítica. Y el Señor le dice a la iglesia que deben recordar que a pesar de la persecución, Cristo es el primero y el último. El Señor Jesús está a cargo de todos los acontecimientos y nuestra vida está en manos de Él. Mi vida, su vida, la vida de nuestros familiares está en manos del Señor. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia que Él estuvo muerto, pero ahora está vivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que fue exaltado por el Padre, por encima de absolutamente todo, y que es capaz de ocuparse de usted y de mí, y de convertirnos en testigos vivos y dinámicos de su poder. Entendamos esto, mis amados. Independientemente de la circunstancia que usted y yo podamos vivir, pensemos que Cristo tiene el control de su vida y de la mía. Punto, se acabó. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, tú estás en control. El que ha de vivir, vivirá. El que ha de morir, morirá. El que se ha de levantar, se levantará. El que ha de ser salvo, será salvo. El que ha de ser restaurado, será restaurado, hermano. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Orar, confiar en el Señor. Cuando el Señor le dice a la iglesia en Esmirna que Él estuvo muerto, pero que ahora vive, está diciendo, yo soy el vencedor. Yo soy el vencedor. Y en nada debemos estar intimidados, y muchísimo menos por los que se oponen.
porque el que se opone a la obra de Dios, a la iglesia, al Hijo de Dios, pues es perdición para esa persona, lo dice la palabra en Filipenses 1:28. Eso es indicio de perdición. Entonces el Señor nos manda a esforzarnos y cobrar ánimo, no temer, no tener miedo de la oposición ni de aquellos que se oponen, porque Dios es el que va con nosotros, no nos deja, no nos desampara. Las cosas van a ser como Él diga, las hemos puesto en manos del Señor, se van a dar como el Señor diga. Punto. Así, sencillo, claro, preciso. Las cosas se van a dar como tú digas. Mi angustia, mis lágrimas, mi dolor, mi tristeza, mis miedos, mis dolores, mis depresiones, mis afanes, mi ansiedad, nada va a cambiar las cosas. Es como Dios dice que van a suceder, que van a suceder. El Señor habla de salvación. Él está en control de su vida y de la mía. Dios está en control. No siempre Dios espera que podamos entender lo que vivimos y por qué lo vivimos, pero Él sí espera que podamos creer que Él está en control de las cosas. ¿Qué tal si esta noche usted se va a descansar y cierra este día dándole gracias a Dios porque está en control de las cosas? ¿Qué tal si esta noche usted cierra este día con broche de oro diciéndole al Señor, creo, creo firmemente en que tú estás en control de todas las cosas? Y esta noche me acuesto a dormir tranquila, tranquilo, en paz, creyendo que tienes un propósito. Y si hoy usted no entiende algo que usted quisiera entender, por favor, recuerde, el tema no es entender, el tema es creer, que Él está en control de todo y que Él sabe por dónde lo lleva. Es suficiente con que usted haga lo que dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La restauración económica vendrá. Caminemos, tengamos paciencia, obedezcamos. La restauración laboral vendrá. Dios, a pesar de nuestros errores y circunstancias, poco a poco nos ayudará a poner en orden todas las cosas en nuestra vida, todas. Pero voy cerrando. Por favor, asegúrese, asegúrese de que usted en realidad le está dando a Dios el primer lugar. Asegúrese de que usted en realidad está obedeciendo la palabra, de que usted está cambiando en su carácter, de que usted está dando testimonio, de que no está haciendo las cosas en sus fuerzas. Asegúrese de que usted está poniendo en práctica cada día, en cada espacio, circunstancia, círculo social en el que se desenvuelve la palabra del Dios del cielo. Y mientras tanto confiemos, no tenemos, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, y los van a probar por 10 días. El número 10 es símbolo de prueba. Prueba. Usted encuentra ese número en la Biblia ligado a pruebas, pero tiene un principio y tiene un final. ¿Qué es lo importante? Persevere,
Manténgase, luche, siga adelante, siga adelante, no desmaye, no se deje envolver por sus circunstancias, siga adelante. Quizás muchos estén viviendo cosas laborales que no son agradables. No desmaye, no haga las cosas en sus fuerzas. Estad quietos y reconoced que yo soy Jehová. Confiemos en el Señor. No nos dejemos quitar la paz cuando recibamos noticias que no son agradables. No nos dejemos quitar la paz. Recordemos que el Señor está en control de todo. Enséñanos, enséñanos a entender. Enséñanos a entender, Señor, a comprender en nuestro corazón que tú tienes el control de absolutamente todas las cosas. Enséñanos a obedecer y a entender, Señor, que tú estás con nosotros, que podamos cobrar ánimo, a no temer ni a tener miedo de absolutamente nadie. Tú eres el vencedor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tú diste vida eterna y lo creemos. Y si fuiste capaz de dar vida eterna, ¿cómo no nos vas a dar juntamente con ese galardón maravilloso todo lo que necesitamos en esta tierra? Señor, enséñanos a trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ayúdanos a creer en ti por encima de toda circunstancia, emoción, dolor, miedo, tristeza, angustia, frustración, decepción, lo que quiera venir a golpear el corazón. Ayúdanos a creer por encima de absolutamente todo en el Hijo, aquel que da vida eterna. Ayúdanos a recordar tus promesas porque tú nos enseñas que tú das vida eterna y que los justos no perecerán jamás y que no seremos arrebatados de tu mano. Señor, no queremos amar nuestra vida. Queremos aborrecerla en este mundo para que tengamos vida eterna. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que cada una de tus promesas se cumpla en nosotros y lo creemos desde ya. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y de que si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, Señor, un día le veremos a cara descubierta, cara a cara. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a entender este tema. Ayúdanos, bendito Dios de la gloria, a mantenernos fieles a tu palabra y a mantenernos fieles creyendo en tus promesas. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Dios. Bendice estos tiempos de oración en la iglesia, estos tiempos de Peniel, la gente que se ha programado, los ayunos que se vienen, vigilias, las santas cenas que vamos a celebrar. Bendecimos este lugar donde tú nos ubicaste. Gracias por ese lugar. Gracias por ese lugar. Gracias, Padre Santo, por ese lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate cada día y ayúdanos a seguir adelante como una preciosa familia en Cristo, porque todos, Señor, somos parte del cuerpo de Cristo.
todos y cada uno de nosotros. No somos islas, no, 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 a eso no nos llamas. No somos islas, Señor. Bendice la unidad, la hermandad, la fraternidad, la coinonía que hay en Embajadores de Esperanza. Que se caiga, Señor, toda tentativa de división, de chisme, de calumnia que se quiera levantar en la iglesia. No queremos hacer parte de los que le ocasionan dolor al cuerpo de Cristo. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos a levantarnos, a estar fieles, pegados de tu palabra. Ayúdanos, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza y creemos que tú estás con nosotros, nos fortaleces, nos ayudas. Gracias, Señor. Amén y amén.